Muchos filmes del viejo oeste muestran a los vaqueros como figuras heroicas y dejan a los pueblos indígenas en segundo plano, retratándolos de forma unilateral. Sin embargo, una investigación más detallada revela situaciones mucho más ricas y multifacéticas, que escapan a esos clichés. En diversas tribus, las mujeres ocupaban posiciones importantes y eran reconocidas por sus habilidades. Mientras que en Europa de la misma época muchas enfrentaban limitaciones severas en cuanto a derechos, varias comunidades indígenas aseguraban a sus integrantes una participación activa en la vida social, política y económica del grupo. Si analizamos con cuidado las tradiciones y estructuras culturales de esas sociedades, notaremos que contaban con sistemas propios de organización, los cuales no encajan en las imágenes simplistas presentadas por muchos guiones cinematográficos. En esas comunidades, las mujeres desempeñaban funciones de liderazgo y contribuían de manera decisiva al mantenimiento de la vida diaria. Cuando Benjamin Franklin y Thomas Jefferson buscaban referencias para estructurar la democracia en Estados Unidos, analizaron con cuidado cómo los iroqueses organizaban sus comunidades. En la Confederación Iroquesa, las mujeres no solo participaban en las decisiones, sino que también ocupaban posiciones centrales en la vida pública. Ellas se encargaban de los rituales, cuestiones religiosas y la gestión tribal, algo que en muchas partes del mundo estaba exclusivamente en manos de los hombres. Uno de los signos más claros de esa autonomía era el Consejo de Mujeres, que podía elegir e incluso destituir a los jefes. En otro grupo, los Kaga, había una práctica que tal vez parecería extraña hoy en día. Los jóvenes pasaban una noche con la mujer mayor de la tribu, y ella decidía si estaban listos. Si no lo estaban, necesitaban más tiempo para demostrarlo. En varias comunidades, las mujeres también asumían el liderazgo en las relaciones, rompiendo con la división tradicional de roles. En la vida diaria, no era raro que algunos hombres se sintieran presionados por las expectativas que pesaban sobre ellos y se retiraran al bosque, donde permanecían en refugios especiales. Si muchos optaban por este aislamiento al mismo tiempo, las mujeres formaban grupos de búsqueda para traerlos de vuelta, manteniendo el equilibrio interno y reafirmando la importancia de su actuación colectiva. Durante los periodos de conflicto, ya fueran entre diferentes tribus o contra la expansión hacia el oeste, las mujeres de comunidades como Omaha, Cheyenne, Ponca y Sioux no se quedaban en segundo plano. Ellas tomaban las armas y ayudaban a planear batallas, demostrando la misma preparación y compromiso que los guerreros hombres. En los relatos de los Texas Rangers, que lucharon contra los comanches, no se hacía distinción entre combatientes masculinos y femeninos. Según estos relatos, algunas guerreras eran incluso más determinadas. Nunca bajaban la guardia y utilizaban ataques sorpresa hasta el último momento. Una historia impactante de esa época involucra a una mujer Cheyenne conocida como Diez Sin Uñas. Se dice que, en la batalla de Little Big Horn, en 1876, ella fue quien logró herir a George Custer, el comandante estadounidense en el enfrentamiento. Este hecho se recuerda como una de las mayores victorias de los pueblos indígenas contra las fuerzas invasoras. El capitán Robert Custer, quien combatió contra los comanches en la década de 1870, describió en una carta cómo se sorprendió al encontrar a una mujer indígena hábil tanto con el arco como con el revólver. Él destacó la valentía de esta combatiente, lo que refuerza el papel crucial que muchas mujeres desempeñaban en estos enfrentamientos, asumiendo posiciones de fuerza y liderazgo incluso en escenarios de guerra. Los registros sobre estas mujeres muestran una valentía y un dominio de técnicas de combate que sorprendían incluso a los más escépticos. Es difícil creer que alguien pudiera reducirlas a tareas domésticas. Además, la forma en que estas comunidades manejaban la vida familiar también despierta curiosidad. Aunque la monogamia era predominante, había ocasiones en las que la poligamia se presentaba. En ciertas situaciones, un hombre que estuviera satisfecho con su esposa podía solicitar a la hermana de ella que fuera su segunda compañera, incluso sin la aprobación previa de la primera. Esta costumbre se menciona en varias historias, incluyendo la de dos hermanas que vivían solas hasta que fueron visitadas por un hombre que vino del cielo y les enseñó técnicas de cultivo y preparación de alimentos. Según el mito,
Este encuentro justificaba la posibilidad de tener más de una esposa. Estas sociedades también contaban con métodos para manejar la falta de hombres y equilibrar la tasa de nacimientos. En tiempos anteriores, algunas mujeres llegaban a ser esposas temporales, evitando quedarse sin un compañero o hijos, algo de gran valor para el grupo. Cuando se evalúa el matrimonio en estas tribus, se nota una flexibilidad que resulta familiar hoy en día. Muchas parejas iniciaban su vida en común, y si la unión no funcionaba, seguían caminos separados. Curiosamente, este modelo solo volvió a tomar fuerza en Occidente cuando los matrimonios civiles se popularizaron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Las comunidades indígenas tenían un gran respeto por las mujeres, pero ese respeto fue manipulado en muchas ocasiones por los colonizadores europeos para alcanzar sus objetivos. Al darse cuenta de la importancia de las mujeres en la organización de estos pueblos, los colonizadores llegaron a capturarlas para establecer acuerdos o interrumpir conflictos. Algunas costumbres de estas tribus, sobre todo en lo relacionado con el matrimonio, llaman la atención cuando se comparan con los estándares actuales. En casos de divorcio, por ejemplo, la última palabra la tenía la mujer. Si el esposo regresaba de una cacería y encontraba sus pertenencias fuera de la casa, entendía que había sido despedido y debía regresar a la casa de su madre, sin poder cuestionar la decisión. Otra práctica curiosa implicaba que el esposo pasara al menos 2 años al lado de su suegra, ayudándola en diversas tareas y asegurándose de que el embarazo de su esposa transcurriera sin problemas. Se esperaba que la mujer tuviera un hijo cada 4 años y, si tardaba más, la tribu investigaba las razones. También hay un punto que contradice la visión de que los indígenas eran salvajes o sucios. Muchos colonizadores eran quienes traían hábitos de higiene que estas comunidades consideraban inadecuados. Esta percepción errónea persiste en algunas narrativas, pero no refleja el día a día organizado y con atención a la limpieza que realmente existía en estas comunidades ancestrales. Es curioso pensar en cómo las nociones de limpieza e higiene eran vistas de manera tan diferente en siglos pasados. Muchos colonizadores, por ejemplo, no asociaban el agua con los cuidados personales. Para ellos, bastaba con usar ropa limpia, aunque sus cuerpos desprendieran olores fuertes. En las zonas rurales, el olor a estiércol o a caballos formaba parte de la vida diaria, y lidiar con piojos y pulgas era algo normal. A principios del siglo XVII, para algunas corrientes religiosas en Europa, mantener hábitos básicos de higiene no era una prioridad. En ciertos grupos, incluso se evitaban los baños o se provocaban heridas como una forma de mostrar devoción. Mientras tanto, los pueblos indígenas se bañaban con frecuencia en ríos y lagos, algo que resultaba extraño para los colonizadores, quienes los clasificaban como salvajes. Para muchas de estas comunidades, sumergirse en aguas naturales estaba relacionado con la purificación y el bienestar. Por otro lado, para los recién llegados, este hábito se veía con desconfianza, considerándolo indecente o incluso herético. Irónicamente, en el siglo XV, los baños en entornos naturales comenzaron a ser reconocidos en Europa, dejando claro que las ideas sobre higiene han cambiado con el tiempo. Hoy en día, es común ver escenas que retratan baños en ríos y cascadas de forma idealizada en películas inspiradas en el Viejo Oeste, lo que demuestra cómo han cambiado las percepciones sobre este hábito a lo largo de los siglos. En este contexto, resalta la persistencia de las mujeres de comunidades indígenas que, incluso frente a la violencia y la discriminación, preservaron sus costumbres de higiene personal, honrando sus raíces y ganando prestigio entre los suyos. A finales del siglo XIX y principios del XX, varias imágenes capturadas por fotógrafos muestran la elegancia de hombres y mujeres pertenecientes a estos pueblos. Flecos, bordados y adornos hechos con cuentas aparecían frecuentemente, asociados a piezas como aretes, collares y pulseras, cada uno con un significado conectado a las narrativas y valores de cada grupo. Incluso hoy, muchos de estos elementos son incorporados en colecciones contemporáneas, confirmando cómo estos rasgos culturales siguen vivos y continúan influyendo en las nuevas generaciones. En el día a día, las mujeres solían recurrir a diversos tipos de accesorios, incluyendo piercings, anillos y gargantillas,
además de productos de belleza elaborados artesanalmente. Era común que usaran cosméticos naturales, aceites para hidratar la piel, tintes para el cabello y soluciones caseras para lavar el cabello. Muchas de estas fórmulas contribuyeron al desarrollo de líneas de cosméticos actuales, revelando la fuerte influencia de sus técnicas ancestrales. Un registro menciona a un hombre llamado Wisaka, que en cierta ocasión prohibió a su abuela sentarse a la mesa con la familia. Temía que su presencia, considerada impura, desatara la ira de los espíritus y pusiera en peligro a todos si compartían la comida. En las comunidades que se establecían en un solo lugar, las mujeres recibían cuidados más dedicados, mientras que, entre los grupos itinerantes, la situación era muy diferente. Aunque tenían voz en la elección de líderes, en muchos casos eran tratadas como bienes pertenecientes a otros. Las mujeres se encargaban del mantenimiento del hogar, la crianza de los hijos y cumplir con las demandas de los maridos, algo que no suena tan lejano de ciertas situaciones actuales. Por otro lado, en las tribus nómadas, las mujeres mayores a menudo eran vistas como una carga. Terminaban recibiendo menos recursos y no disfrutaban de las mismas condiciones cómodas que las jóvenes en grupos más organizados. Para las mujeres mayores que vivían en tribus itinerantes, el día a día estaba lleno de retos, pues eran consideradas un peso sin muchas alternativas para contribuir más allá de su mera existencia. Al mismo tiempo, aunque había interés en aumentar el número de miembros, ciertas prácticas para limitar los nacimientos eran adoptadas para garantizar la estabilidad del grupo. En esas comunidades, ciertas plantas y rituales se utilizaban para evitar embarazos en momentos críticos, especialmente cuando la disponibilidad de alimentos estaba comprometida. De esta manera, se mantenía al grupo en un tamaño compatible con los recursos del entorno, asegurando la supervivencia colectiva en momentos de mayor fragilidad. Con la llegada de los colonizadores, la vida cotidiana de las mujeres en tribus sedentarias sufrió cambios profundos. Algunos líderes de estas comunidades vieron la oportunidad de negociar con los recién llegados, lo que, en ciertos casos, llevó a la venta o renta de jóvenes y mujeres adultas, muchas veces sin considerar sus intereses o deseos. Durante los primeros contactos también era común ceder mujeres a los forasteros como una forma de estrechar relaciones, algo que algunos percibían como un gesto de buena fe similar a ofrecer un símbolo de paz. Para algunas poblaciones indígenas, el nacimiento de hijos con hombres blancos podía representar una alianza ventajosa, trayendo mayor protección para el grupo. Entre algunos pueblos, como los Cree, se volvió costumbre rentar a jóvenes a los colonizadores, ignorando por completo lo que ellas deseaban. En muchos casos, estos extranjeros terminaban casándose con mujeres indígenas, creando un paradojo. Se fortalecían los lazos de cooperación, pero las necesidades de estas mujeres seguían siendo relegadas, sin recibir la atención o el respeto que merecían. En muchas comunidades indígenas, se creía que ninguna decisión importante podía tomarse sin la colaboración de las mujeres. Sin embargo, con el tiempo, algunos hombres de estas tribus, posiblemente insatisfechos con las estructuras centradas en el poder femenino y los conflictos frecuentes, vieron en ciertos acuerdos una forma de dejar de lado algunas responsabilidades de una sola vez. Hoy en día, el conjunto de pueblos nativos en los Estados Unidos, que alguna vez sumó más de 2.200 grupos, se ha reducido a aproximadamente 550, la mayoría viviendo en reservas en la región oeste. Existen reservas dispersas en el norte y el centro del país, pero su presencia en la costa este es bastante limitada. Entre los grupos más grandes actualmente destacan los Cherokee, con más de 300.000 personas, y los Navajo, con cerca de 220.000 miembros. Otras naciones reconocidas incluyen a los Sioux y los Chippewa, cada una con más de 100.000 integrantes. A pesar de ello, muchas comunidades permanecen sin reconocimiento oficial. Recientemente, el Bureau of Indian Affairs recibió más de 150 solicitudes, pero solo unas pocas fueron aceptadas. Obtener el estatus de nación soberana garantiza a las tribus el poder de administrar sus territorios, elaborar sus propios códigos legales e implementar sistemas fiscales independientes. Aunque esta condición ofrece ventajas significativas, el proceso de aprobación suele ser lento y lleno de obstáculos.
lo que muchas veces retrasa el acceso a estos derechos. Aunque las reservas cuentan con cierto grado de autonomía, la vida cotidiana sigue marcada por dificultades. En muchas comunidades, faltan oportunidades de trabajo y los recursos esenciales son escasos. En algunos lugares, la electricidad no llega a todas las casas. La educación sigue siendo limitada y el precio de los alimentos es alto, en parte debido a la baja fertilidad del suelo. Este panorama aumenta los riesgos de enfermedades como la diabetes y la obesidad, además de elevar las tasas de mortalidad. Para gran parte de la juventud, las opciones se reducen a migrar a áreas urbanas o aceptar trabajos en casinos, que representan una porción significativa de los ingresos de las tribus al estar exentos de impuestos federales. A pesar de esto, algunos prefieren continuar con actividades artesanales, preservando técnicas transmitidas de generación en generación. Sin embargo, crece el número de jóvenes que dejan sus tierras en busca de mejores condiciones, regresando solo de forma esporádica para visitar a sus familiares. Es doloroso ver cómo toda esta herencia cultural se encamina poco a poco hacia el olvido. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este contenido, te invitamos a seguir los próximos materiales. Hasta luego.